Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lorenzo Raya Gustavo y el día de hoy vamos a presentar la práctica número 8, variador de velocidad ABB ACS 150, en configuración local, 2 y 3 hilos con control por potenciómetro. Mi equipo está conformado por Ábalos Contreras Sergio Heriberto, Castillo Garza Carlos Antonio, Salazar Orenday Brad de Dubiel y Turrubiarte Sánchez Axel Alberto. El objetivo de esta práctica es conocer cómo se configura el variador de velocidad ABB ACS 150 en modo local, así como en los modos de 2 y 3 hilos, incluyendo su control mediante potenciómetro. Como introducción, tenemos que en esta práctica trabajaremos con el variador de velocidad ABB ACS 150 para comprender su funcionamiento en distintos modos de operación. Iniciaremos revisando la configuración en modo local, que permite un control directo desde el panel del variador. Posteriormente, realizaremos la configuración en los modos de 2 y 3 hilos, los cuales son ampliamente utilizados en la industria para el arranque y paro de motores mediante señales externas. Además, integraremos el uso de un potenciómetro como elemento de control analógico para regular la velocidad del motor. Con esta actividad buscaremos reforzar nuestros conocimientos sobre la instalación, programación y ajuste de variadores de frecuencia, así como su aplicación en sistemas de control de motores eléctricos. Procedimiento. Antes de comenzar cualquier actividad en la práctica, se verificó cuidadosamente que el voltaje suministrado fuera el adecuado para evitar daños en el variador o en el motor. Esta medición es fundamental porque nos aseguramos que la línea está dentro de los rangos normales de operación y que no existe alguna caída o sobrevoltaje que pudiera afectar al equipo. Como primer paso, medimos el nivel de tensión en las terminales, la cual nos dio un valor de 470 volts. La página número 41 proporcionada por el ingeniero nos dice que lo primero que tenemos que hacer es conectar las fases para alimentar el variador. Después las salidas del variador las conectaremos al motor. La conexión que tendrá el motor será en estrella. La conexión en estrella es típica para motores de baja tensión cuando se busca un arranque más suave y controlado. Seguiremos con las instrucciones de las copias proporcionadas por el ingeniero. Estas son importantes ya que cada variador tiene su propio manual de operación y parámetros específicos que deben configurarse exactamente como recomienda el fabricante. Como lo había mencionado, esta es la conexión de las entradas del variador y aquí están las salidas que van hacia el motor. Como se mencionó, está en operación en estrella. Se comenzará a ajustar el variador, presionamos la tecla Exit, que es esta, para que salga Ref. Presionamos Enter y seleccionamos parámetro corto. Damos Enter para confirmar. Nos arroja la numeración 9902. Volvemos a dar Enter. Nos da la opción de elegir del parámetro 1 al 6. Nosotros seleccionamos el parámetro número 1. Seleccionamos el parámetro y damos Enter. Nos aparece la numeración 9905, que es la tensión nominal del motor, la cual son 208 volts. Damos Enter para confirmar, nos arroja la numeración 9906, que es la intensidad nominal del motor. En este caso es 1.2 amperes. Damos Enter para confirmar y queda grabado. Este proceso es esencial porque el variador debe conocer la información nominal del motor para poder protegerlo adecuadamente durante su operación. Posteriormente damos Enter y aparece la numeración 9907, la cual es la frecuencia del motor, que son 60 Hz. Damos Enter y nos arroja la numeración 1105. Le damos la opción de 0. Continuamos con la numeración 1202, la cual es el ajuste de velocidad de salida. Damos Enter y como primera velocidad ponemos a 15 Hz. Continuamos con el siguiente parámetro, que es 1203, y ponemos la segunda velocidad, la cual es 30 Hz. Continuamos con la siguiente numeración 1204 y ponemos nuestra última velocidad, la cual son los 60 Hz. Aquí establecemos los rangos de frecuencia mínima, media y máxima que pueda entregar el variador dependiendo de las necesidades de operación. Posteriormente, seguimos con la numeración 1301, la cual es el valor mínimo de la señal analógica. Ponemos el número 1, continuamos con la numeración 2008, la cual es el límite de salida de frecuencia del variador. Colocamos 75 Hz, damos Enter y sigue
la numeración 2102, que es la función de paro. Aquí existen dos opciones, la cual es 1 o 2. En este caso nosotros elegimos la número 2, que es para activar la opción de rampa. La activación de la rampa de aceleración y desaceleración nos permite que el motor no reciba cambios bruscos que puedan dañar su sistema electromecánico. Después nos arroja la numeración 2202, que es el tiempo de aceleración que ponemos nosotros a 10 segundos. Damos Enter, confirmamos y nos arroja la numeración 2203, que es la rampa de frenado. Damos el dato de 4 segundos. Con esto terminamos de ajustar los valores a nuestro variador de frecuencia. Con estos valores ajustados o parámetros, el variador queda totalmente configurado para operar de forma controlada y con protección adecuada. Una vez que hicimos todo lo anterior, ya podemos arrancar el motor de manera local, por medio del botón verde que se encuentra en nuestro variador de frecuencia. Entonces, presionamos nuestro botón verde y lo que haremos después será mover esta parte del potenciómetro hasta que nos indique una frecuencia de 60 Hz. Procedemos a mover el potenciómetro hasta que en el display nos marque la parte de los 60 Hz. Una vez que marcó la parte de 60 Hz, lo que haremos será presionar el botón de paro para contar los segundos de paro que pasan. Entonces, presionamos el botón de paro y comenzamos a contar los segundos. Nos percatamos que los segundos que pasaron fueron 5. Este tiempo coincide con la configuración establecida en la rampa de frenado, lo cual nos indica que el variador está funcionando correctamente. Con este variador nosotros podemos arrancar el motor con una velocidad que nosotros queramos. Una vez que hicimos todo esto, lo que haremos será presionar el botón de paro para desenergizar toda nuestra máquina. Entonces, presionamos el botón de paro y vamos a mover la parte del potenciómetro a una frecuencia de 0. Comenzamos a mover el potenciómetro hasta que nos indique en el display la cantidad de 0 y ahora sí procedemos a desenergizar nuestra máquina. Ahora vamos a utilizar una botonera. Esta botonera será donde haremos las conexiones correspondientes del motor. La botonera nos permitirá operar el motor de manera remota mediante pulsadores externos. Ahora lo que haremos será conectar todas nuestras terminales del variador de frecuencia a nuestra botonera. Una vez que hicimos esto, energizaremos nuestra mesa de trabajo, energizamos la mesa de trabajo y enciende el variador de frecuencia. Ahora, lo que haremos aquí, hay que recordar que está en opción local. La opción local quiere decir que si nosotros presionamos un pulsador de nuestra botonera, no tendremos control de nuestro motor. Entonces, presionamos la opción local del variador de frecuencia y en teoría aquí nosotros ya deberíamos de tener un control por medio de nuestros pulsadores. Pero en este punto, cuando nosotros intentamos accionar el interruptor 1, nos percatamos de que no se accionaba el motor por medio de ningún pulsador. Lo que intentamos buscar aquí fue si algún cable del variador de frecuencia hacia la botonera estaba haciendo un falso contacto y tratamos la manera de poder corregir este error. Aquí fue donde nos pudimos percatar que ningún cable tenía falso contacto, sino el error estaba en sí en la caja en la botonera. Lo que hicimos aquí fue conectar cada una de las terminales a la nueva botonera y ahora sí, una vez que hicimos esto, nosotros tenemos un control de nuestro variador de frecuencia por medio de las botoneras. Después de esto, lo que hicimos fue cambiar la opción del variador de frecuencia a 0.5 y aquí nosotros controlamos la cantidad de 60 Hz. La frecuencia que nosotros mencionamos que fue de 60 Hz, esta nos quiere decir que no puede excederse y lo que hará esto será que el motor no opere por encima de su capacidad máxima. Así evitaremos que el motor llegue a sufrir alguna falla. Ahora bien, una vez ya realizadas nuestras conexiones de nuestro variador de frecuencia hacia nuestra botonera, vamos a verificar nuestra velocidad 1 mediante el I3. Mediante nuestro interruptor I3 se levanta y podemos observar que nos da una velocidad de 15 Hz. Si nosotros queremos controlar la velocidad mediante el potenciómetro, no lo lograremos, ya que esta tiene prioridad a las velocidades fijas.
Como se verá a continuación, trataremos de moverle con el potenciómetro y pues no se logrará. Bajamos nuestro interruptor I3 y subimos nuestro interruptor I4. Podemos observar en el display del variador de frecuencia que nos arroja una velocidad de 30 Hz. De igual manera, vamos a checar si moviendo el potenciómetro varía nuestra velocidad. Como podemos ver, no varía. Bien, ahora colocaremos dos interruptores para la velocidad de 60 Hz. A continuación, levantaremos nuestro interruptor I3 porque ya está levantado nuestro interruptor I4 y aquí en el display de nuestro variador de frecuencia nos arrojará la velocidad de 60 Hz, como se pudo apreciar. A continuación haremos el paro con nuestro interruptor I1 con un tiempo de 5 segundos. Ahí se baja nuestro interruptor I1, hace el paro, pasan los 5 segundos, se vuelve a levantar y ahora mediante nuestro interruptor I2 se hará la inversión de giro. Ahora vamos a activar la rampa. La rampa la activamos con nuestro interruptor número 5. Como se puede observar, ahí se activó. ¿Esto para qué? Esto para permitir un movimiento más suave al momento de cambiar entre velocidades o invertir el giro. Ahora lo que se hará es energizar con nuestro interruptor I1. Después de energizar, vamos a bajar nuestras velocidades fijas, el I3 y el I4. Y ahora sí tenemos control con nuestro potenciómetro. Como se puede observar en el display del variador de frecuencia, ya tenemos control con nuestro potenciómetro. Aquí lo que hicimos fue conectar nuestro multímetro digital a las salidas de nuestro variador de frecuencia para medir distintos voltajes que mediante nuestro potenciómetro vamos a estar cambiando. De este modo comprobamos la relación directa entre la frecuencia y el voltaje que nos entrega el variador. Empezaremos a mover nuestro potenciómetro hasta el valor de la velocidad de 60 Hz. Aquí nos debería de dar el voltaje nominal, pero nos arroja un voltaje de 295 volts. Recordemos que el voltaje nominal del motor es de 208. Por lo tanto, vamos a cambiar nuestro multímetro y medir nuevamente nuestro voltaje a la velocidad de 60 Hz. Una vez que tomamos la medición anterior, ahora procedemos a cambiar nuestro multímetro por otro amperímetro. Vamos a tomar la medición nuevamente a una frecuencia de 60 Hz, donde nos da un voltaje de 206 volts. Esto nos quiere decir que nuestro multímetro anterior, que era el Flug, tenía algún tipo de error. Aquí fue donde detectamos una inconsistencia que puede deberse a la mala calibración del instrumento. Lo que haremos ahora será cambiar las conexiones del Digital Input 1 al Digital Input 2 en nuestra caja de la botonera. La conexión de Digital Input 1 irá al normalmente abierto y la segunda irá al normalmente cerrado. Aquí es donde ya conectaremos nuestros dos pulsadores. Una vez que hicimos lo anterior, se tiene que cambiar la programación, por lo que cambiaremos nuestro macro. Energizamos y una vez prendido nuestro variador de frecuencia, tenemos que buscar la letra número S. Al encontrar la letra S, se selecciona y se le da Enter. En 9902 damos la opción 2 y ya con eso estamos en el parámetro macro número 2, que es a 3 hilos.
La entrada analógica le damos el valor de 0 y en la frecuencia le damos el valor de 60 Hz. Bueno, y después de terminar nuestras conexiones y poner a operar nuestro variador después de meter los parámetros, pues pasamos a la parte de resultados e interpretaciones. Aquí como resultados después de hacer las mediciones, tuvimos que a 50 Hz nuestra medición fue de 172 volts, a 40 un valor de 142, a 30 110 volts, a 20 Hz nos dio 80 y finalmente con 10 Hz tuvimos una medición de 24 volts. Esta prueba pues nos confirma la proporcionalidad entre frecuencia y voltaje. Como nota tenemos que lo que cambió entre la primera conexión y la segunda pues fue solamente el macro, ya que en la primera se usó el macro 1 y después se usó el macro 2. Con esto pues se finalizó nuestra práctica. Esto nos permitió conocer nuestras conexiones físicas del variador, la configuración de sus parámetros, cómo meterlos, cómo operar nuestro variador, la operación local y remota, así como sus pruebas de voltaje y funcionamiento del motor, que recordemos que fue el arranque, el paro y nuestra inversión de giro. Nuestra gráfica entre relación de frecuencia con voltaje. Vemos aquí cómo teníamos de 10 en 10 hasta llegar a nuestros 60 Hz y tenemos aquí el resultado de las mediciones. Pero hay que aclarar que pues por ahí primero hubo un detalle con el medidor que teníamos del laboratorio, el Fluke. Pues como dice el ingeniero, estaba chafeando, ya que estaba dando mediciones que pues estaban muy fuera del valor, ¿verdad? Ya después el multímetro que proporcionó el ingeniero pues ya dio una medición pues más cercana a los valores, porque recordemos que esto en teoría debería ser una línea completamente proporcional, pero aquí como vemos en del medio pues no se ve tan diagonal, por así decirlo, pero en realidad esta con un medidor que esté calibrado, esto debe estar completamente en diagonal, porque nuestro variador de frecuencia pues cumple con esa proporcionalidad. Entonces pues aquí está la gráfica, esos son los resultados y con esto se finaliza la práctica. Como última parte de la práctica les hablaré de las conclusiones finales. ¿Cuántos modos de configuración según la zona tiene el variador ABB ASS 150? Cuenta con 7 modos de configuración, también conocidos como macros de aplicaciones. Estos permiten adaptar el comportamiento del variador dependiendo del tipo de máquina o proceso donde se va a instalar. Número 1, estándar ABB, y es el más común. Se usa para aplicaciones generales donde se necesita controlar la velocidad del motor de manera básica. 3 hilos, ideal cuando se tiene un sistema de arranque y paro mediante pulsadores físicos como en cintas transportadoras o maquinaria industrial. Alterna, la cual permite controlar la marcha como el sentido de giro usando únicamente 2 señales digitales. Potenciómetro del motor, que se utiliza cuando queremos aumentar o disminuir la velocidad mediante botones externos. Manual o automático, es muy útil cuando queremos tener 2 formas de controlar el motor, ya sea por PLC o por manual. Desde el panel, control PID, ideal para aplicaciones como control de presión, nivel o flujo, donde se necesita retroalimentación. Usuario, permite guardar una configuración personalizada para poder recuperarla fácilmente. ¿Cuáles son los rangos de frecuencia en el variador ABB? Está diseñado para trabajar con diferentes rangos de frecuencia, tanto en su entrada como en su salida. En la parte de alimentación, el variador acepta una frecuencia que va desde los 48 hasta los 63 Hz, lo cual permite que funcione en sistemas de 50 y 60 Hz sin problema. En cuanto a la salida, el variador tiene un rango que va desde los 0 hasta los 500 Hz. Eso significa que no solo puede reducir la velocidad del motor, sino también aumentar la frecuencia por encima del valor nominal. Comente con qué configuración se debe seleccionar para introducir al variador de velocidad.
Ingresar al grupo 99 datos de partida y capturar la tensión, la corriente y la frecuencia nominal del motor en los parámetros 9905, 9906 y 9907. Una vez hecho esto, el variador queda completamente calibrado para trabajar con este motor. Voltaje de línea 470 volts, voltaje de alimentación del motor 208 volts, corriente consumida 1.2 amperes, factor de potencia en parámetro corto no se mete, rampa de aceleración, el primero fue de 10 segundos y el segundo de 6 segundos, en desaceleración el parámetro de 4 segundos y el segundo de 2 segundos. ¿Qué debe hacerse para utilizar el variador de manera local? Controlarlo directamente desde su panel frontal, lo primero que debemos hacer es cambiar el modo operación. En la pantalla del variador veremos que donde aparece la palabra REM. Para cambiarlo, simplemente presionamos el botón correspondiente que está en la pantalla hasta que nos muestre la palabra LOC. ¿Qué acción debe realizarse para utilizar el variador de velocidad de manera remota? Así como de manera local, presionamos el botón correspondiente y tiene que cambiar de la palabra LOC a la palabra REM. ¿Qué acción debe hacer para que el motor invierta el sentido de giro cuando está de forma local? Está en modo local, invierte el sentido de giro del motor, es algo muy sencillo, solo que muestra la palabra lock, sabemos que está en modo local, el cambio de giro se realiza directamente desde la pantalla frontal usando el botón de dirección al presionar el variador alterna entre FWD, que significa avance, y REP, que indica retroceso. ¿Qué acción se debe hacer para que el motor invierta el sentido de giro cuando está de forma remota? Todo se controla mediante las entradas digitales. La entrada DI1 de DI2 es la encargada de controlar el sentido de giro. Cuando DI2 está en 0, el motor gira en avance, y cuando esa entrada se cambia a 1, el motor se pone en modo reversa. ¿Cuántas velocidades fijas se puede programar en el variador de velocidad? Se puede programar 3 velocidades fijas. Estas velocidades se configuran mediante los parámetros 1202, 1203, 1204, y cada uno de estos parámetros define una frecuencia específica y se puede asignar valores desde los 0 hasta los 500 Hz. Conclusiones. Conclusión de Lorenzo Raya Gustavo. En conclusión, podría decir que con la realización de esta práctica pudimos comprender de manera más completa el funcionamiento y la configuración del variador de velocidad ABB ACS 150. Logramos identificar las diferencias entre operar el equipo en modo local y en los modos de 2 y 3 hilos, reconociendo las aplicaciones industriales de cada uno. Además, comprobamos cómo el potenciómetro permite un control analógico preciso de la velocidad del motor. Esta actividad reforzó nuestros conocimientos sobre control de motores, programación básica de variadores y la importancia de una correcta configuración para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente en sistemas eléctricos. Conclusión, Turrubiartes Axel. Para mí en lo personal, con esta práctica, me pareció interesante el saber cómo agregar todos los datos que se necesitan para poder controlar un motor con un VDF, un variador de frecuencia. Así nos damos cuenta de la importancia de estos equipos para la industria, además de poder aprender cómo conectar una botonera para controlar un botón por medio de los botones pulsadores. El saber manipular, o por lo menos conocer, cada uno de los botones del variador de frecuencia es importante para cuando nos toque realizar algún trabajo en la industria. Esta práctica me permitió consolidar el funcionamiento de los variadores de frecuencia más allá de la teoría. Comprobé que su correcta operación depende de un proceso riguroso: verificar la alimentación, configurar meticulosamente los parámetros del motor, los cuales son tensión, corriente y rampas, y realizar las conexiones precisas. Esta práctica nos ayudó a visualizar y entender el comportamiento de un variador de frecuencia ABB, el cual programamos y utilizamos de manera remota y local, y entendimos sus diferentes propósitos y procedimientos para utilizarlo de las diferentes frecuencias que maneja y permitidas por el motor en el cual lo programamos. Como conclusión general, en esta práctica aprendimos a utilizar el variador de frecuencia ABB ACS 150 desde su conexión física hasta su configuración y operación. Pudimos ver cómo cada parámetro que ajustamos afecta directamente al motor, como la tensión nominal, la corriente, la frecuencia y las rampas de aceleración y frenado. También comprobamos la relación entre frecuencia y voltaje, ya que al bajar la frecuencia del voltaje también disminuyó. Trabajamos primero en el control local y después con la botonera
en control de 3 hilos, lo que nos ayudó a entender cómo funcionan los diferentes modos de operación del variador. Además, realizamos pruebas de inversión de giro, arranque, paro y mediciones de voltaje, detectando incluso fallas como el multímetro que medía mal. En general, esta práctica nos permitió conocer de forma más real cómo se configura y opera un variador de frecuencia y cómo estos equipos ayudan a controlar y proteger motores en aplicaciones industriales. Comentarios y sugerencias: se utilizó de buena manera el proyector, lo cual nos permitió que todos en el laboratorio pudiéramos ver cómo se manipulaba el variador y ver los comportamientos, del cual lo hace la práctica más comprensible, y ojalá las siguientes prácticas puedan ser de esa misma manera.